Hola, soy Maya del Carmen Martínez de la O. Me encuentro en la División de Vigilancia Epidemiológica de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar o IMSS Bienestar. Y el tema en continuidad con este curso se trata de optimizando la atención médica del paciente con diagnóstico clínico de rickettsiosis. Este tema tiene como objetivo describir los procesos de atención médica que se deben llevar a cabo para la atención adecuada, segura y oportuna para el paciente con diagnóstico de rickettsiosis en conformidad con la guía de práctica clínica que se titula Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Fiebre Manchada por Rickettsia rickettsii en la población pediátrica y adulta, tanto para el primero como el segundo nivel de atención. El contenido que vamos a tener en esta charla es de normatividad para que conozcamos la normatividad vigente con la que se relaciona o en la que se basa esta atención de los pacientes con rickettsiosis. El cuadro clínico de la rickettsiosis o fiebre manchada por rickettsiosis para que podamos conocer y comprender el cuadro clínico de los pacientes, así como el tratamiento para que identifiquemos los medicamentos de primera línea que se utilizan en el primer nivel, así como los que están indicados para prescribir en los pacientes graves que se encuentran hospitalizados. Comenzando ya con el tema de normatividad, aquí les presento las normas o la normatividad vigente para la atención de los pacientes con rickettsiosis. En primer lugar, tenemos la norma oficial mexicana 032, perdón, que fue publicada en el 2015, titulada para la vigilancia epidemiológica, promoción, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores. Ahí les colocamos las ligas para que puedas ingresar a estas páginas y consultarla. Debajo tenemos los datos de la guía de práctica clínica 595, prevención, diagnóstico y tratamiento de la fiebre manchada por Rickettsia rickettsii en población pediátrica y adulta en el primer y segundo nivel de atención, la cual fue publicada en el 2013. Se encuentra la liga de evidencias y recomendaciones, así como la guía de referencia rápida. Sin embargo, es importante recalcar que a pesar de que estas son las normas vigentes, también en la parte del diagnóstico, principalmente tenemos que consultar el manual de procedimientos estandarizados y también el manual de laboratorio del INDRE, que está contenido también en este curso. Me parece que se encuentra antes y después de esta charla, ya que es muy importante consultar ahí las nuevas actualizaciones. En cuanto a la norma 032 que comentaba previamente, en el punto 7.7 se encuentra el apartado de rickettsiosis, donde encontraremos el contenido de situación epidemiológica de la rickettsiosis, aunque ya hay fuentes más actuales, como lo relacionado con la que publica la Dirección General de Epidemiología. En otros puntos está el diagnóstico de rickettsiosis, tratamiento de rickettsiosis, vigilancia carológica o entomológica y manejo integrado de los vectores de rickettsiosis. Esto también se encuentra en la guía y en el resto de manuales. En cuanto a la guía de evidencias y recomendaciones y la guía rápida, encontramos prevención primaria, prevención secundaria, diagnóstico, tratamiento, complicaciones y criterios de referencia, que es a lo cual está dirigido este segmento. Como les decía, es muy importante no perder de vista las actualizaciones del Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de las enfermedades transmitidas por vector en el apartado correspondiente a fiebre manchada o a rickettsiosis, para ser más específicos, que fueron publicados en agosto del 2021, así como los lineamientos para la vigilancia por laboratorio de la rickettsiosis de la Secretaría de Salud, en específico del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, donde pueden encontrar más datos para tanto identificar los casos como para realizar una toma de muestra y continuar con los procedimientos necesarios para poder confirmar el diagnóstico de estos casos. Ya entrando de lleno al tema de la fiebre manchada, tenemos que, como definición, esta es una fiebre debida a la infección por Rickettsia rickettsii y se considera que es una enfermedad reemergente en México transmitida por la mordedura de la garrapata Cryphicephalus sanguineus.
o conocida como la garrapata parda o café del perro, que se encuentra extendida en toda la República Mexicana, así como en otros países, también en Estados Unidos y es importante considerar que tener siempre presente que esta está extendida en toda la República, por lo que veremos más adelante que hay que considerar también en la evaluación de los pacientes. Se trata de un padecimiento febril exantemático agudo, caracterizado por una vasculitis con infiltrado perivascular linfocitario y un amplio abanico de signos y síntomas, la cual es capaz de producir severos y letales casos si no se trata oportunamente. Esta es una de las rickettsiosis más graves que tienen una mayor tasa de letalidad. En las imágenes vemos eh, el tamaño de las garrapatas café del perro en las distintas etapas. La más pequeñita, la etapa de larva, seguido de ninfa y dos adultos comparados con un dedo humano. Posteriormente, cuando se alimentan, pueden llegar a tamaños mucho más grandes que seguramente han podido observar. En la parte de abajo vemos a dos pacientes con los datos característicos del exantema y de la vasculitis. Del lado derecho se puede observar un paciente con una evolución ya más tardía con datos purpúricos. Como comentábamos, las manifestaciones clínicas varían de una enfermedad leve a una de evolución grave o fatal. Entonces, tenemos que tratar de identificar este padecimiento de manera oportuna para evitar que lleguen a fallecer los pacientes, ya que es una enfermedad potencialmente letal y con complicaciones médicas graves si no se diagnostica oportunamente e inicia el tratamiento específico inmediato, que como veremos, no es tan complicado de realizar. Este padecimiento tiene un periodo de incubación de alrededor de 2 a 14 días y se presenta inicialmente con síntomas muy inespecíficos. Sin embargo, aquí es importante considerar que la fiebre es uno de los datos característicos y normalmente va a ser de inicio súbito y por encima de los 38.9 o incluso más, o va a estar rondando estas cifras. Asimismo, se acompaña de cefalea, mialgias, artralgias, dolor abdominal, vómito y diarrea. Sin embargo, no todos estos datos pueden estar presentes. No tenemos que esperar que estén todos estos datos para iniciar o tener la sospecha e iniciar el tratamiento. Esto es muy importante. El exantema también puede variar. Inicialmente puede ser evanescente, pero lo característico o lo más frecuentemente reportado es que aparece inicialmente en las muñecas y tobillos e involucra palmas y plantas. La distribución es muy importante y hay que tenerlo presente al momento del diagnóstico diferencial que hagamos con otros padecimientos que producen síntomas o signos similares. Entonces, aparece en las extremidades, principalmente en muñecas, tobillos, involucra palmas y plantas y posteriormente se va a ir al resto del cuerpo o al tronco. Es decir, que tiene una distribución centrípeta. Y esto sucede alrededor del segundo o tercer día. Es importante que tomemos esto en cuenta para el diagnóstico diferencial, como les decía, entonces involucra palmas y plantas, normalmente no afecta a la cara, sí puede llegar al tronco y al resto de las extremidades. Posteriormente puede evolucionar a un exantema máculo eritematoso, perdón, a un exantema maculopapular y después de algunos días, si la enfermedad sigue evolucionando, el aspecto de este exantema va a ser petequial e incluso purpúrico, como vemos en las imágenes de esta diapositiva. En los casos graves, incluso es posible
encontrar necrosis y gangrena en casos graves, ya que esta bacteria tiene afinidad por el endotelio y esta mecánica es la que produce todos estos daños en los pacientes que se llegan a infectar con la Rickettsia rickettsii. Otros signos que apoyan la sospecha incluyen el edema periorbitario, edema en dorso de manos y pies, es decir, además del el exantema que podamos encontrar, también podemos encontrar por encima edema en los dorsos de manos y pies, así como un dolor intenso o profundo en las pantorrillas, la espalda y el abdomen. Sin embargo, no todo esto va a estar presente y tenemos que estar considerando el estado de cada uno de los pacientes. También ya en etapas más avanzadas que la evolución de esta enfermedad es en días, como decíamos a un principio, la afección del sistema nervioso central va a estar presente hasta en alrededor de un tercio de los pacientes, manifestándose el deterioro del estado de conciencia a través de somnolencia, irritabilidad, crisis convulsivas, meningismo e incluso coma. En cuanto a los pulmones, también podemos encontrar tos, dificultad respiratoria, radiografías con infiltrados intersticiales y alveolares bilaterales, recordando que el daño que produce o a las áreas que más afecta es al endotelio de todo el organismo. También podemos encontrar manifestaciones cardíacas como arritmias y miocarditis. En algunos casos también se reporta hepatomegalia y esplenomegalia. Y en aquellos donde el diagnóstico se realiza de manera muy tardía, también podemos encontrar datos de gasto bajo, eh, oliguria, hipotensión arterial y falla orgánica múltiple. En las formas fulminantes, la evolución puede suceder antes de los 5 días. Aquí es importante también recalcar que eh, no, la muerte puede suceder en cualquier tipo de pacientes, en cualquier edad, incluso sin que tengan antecedentes de alguna otro padecimiento o alguna comorbilidad. Se considera que la muerte es más letal este padecimiento en niños y también en personas mayores. Sin embargo, cualquier persona puede fallecer por este padecimiento y los días que tenemos para realizar la identificación y otorgar el tratamiento oportuno son pocos. Normalmente, bueno, esperamos que entre el tratamiento se inicie antes de los primeros 5 días. Se considera que normalmente los pacientes acuden entre el día 1 y el tercero de iniciar síntomas y van a acudir normalmente por haber presentado por presencia de fiebre y algunos otros síntomas inespecíficos. Recordemos que el exantema puede presentarse alrededor del día 3, entonces hay que tomar todo esto para poder realizar la sospecha y iniciar el tratamiento oportuno, además del resto de estudios y acciones que les están presentando en los otros módulos del curso. En cuanto al diagnóstico, como comentábamos, va a ser sindromático, pero es importante que consideremos también las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes. Tendremos que realizar un interrogatorio y exploración física completa, muy exhaustiva, y también, en la medida de lo posible y conforme se vaya viendo el caso, solicitar pruebas de laboratorio y tanto clínicas como para diagnóstico epidemiológico. Entonces, ¿qué es importante además de la clínica que ya veíamos previamente? En cuanto a la epidemiología, tenemos que considerar las áreas endémicas de donde se ha comprobado ya la circulación de la Rickettsia rickettsii, que en el país cada vez es más extendido o se amplía esta circulación, pero incluso aunque no se haya comprobado, tenemos que tener la sospecha, ¿ok? Entonces, claro que va a ser más fácil si sabemos que la persona visitó
o vive o procede de un lugar donde ha habido circulación de la riqueza o ha habido casos confirmados en las últimas semanas. Sin embargo, no es esta la única forma. También hay que considerar si la persona convive con animales, si tiene perros, si ha salido de excursión o ha ido al campo, convive de manera constante con animales e incluso si reporta una picadura por garrapata. Aquí también algo que es relevante de recalcar es que normalmente las mordeduras por garrapata, debido a los mecanismos que tienen, que cuentan estas para que no la persona o el animal no note que está siendo mordido, es eh, que no se siente, ya que inyectan algunas sustancias para que esto no sea perceptible por la persona. Entonces, una garrapata puede estar mordiéndonos y nosotros no sentir nada. Podemos verla o alguna otra persona puede verla. Y aquí también es muy importante cómo se va a retirar, que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero incluso los datos de las personas que han sido atendidas o que han sido diagnosticadas con rickettsiosis, eh, alrededor de la mitad no reporta haber tenido contacto con garrapatas, ya que puede pasar desapercibido, como comentábamos un momento. Sin embargo, hay que tener presente todo esto para realizar un diagnóstico más oportuno, más preciso y poder ofrecerle a los pacientes oportunidades para el tratamiento oportuno y detener la evolución natural de esta enfermedad, que como vimos, tiene muchas probabilidades de concluir o tener un desenlace fatal. Entonces tenemos que tener esto bien presente. En cuanto a los datos de laboratorio, de manera inicial podríamos, que serían los primeros días, del 1 al tercer día, podemos no encontrar muchas afectaciones y recordemos que es lo que estamos tratando de realizar, llegar en el momento oportuno. Ya cuando empieza a haber una disminución de las plaquetas, alteraciones en las enzimas hepáticas o en los electrolitos, ya estamos en un momento mucho más avanzado. Claro que debemos tratarlo en el momento en que llegue el paciente y en que se identifique. Sin embargo, es muy importante tratar de llegar antes de que suceda todo esto. También se puede presentar datos de hipoalbuminemia, urea y creatinina elevadas, algunas alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, ya cuando empieza con datos de afectación en el sistema nervioso central, eh, y algunas de las alteraciones que reportan se caracterizan por pleocitosis, con un reporte menor de 150 células. eh, Van a tener de manera predominante, un predominio linfocitario, perdón, y las proteínas podrían estar ligeramente elevadas. Como les comentaba también previamente, hay que considerar, además de todas estas características clínicas que también están consideradas en la guía de práctica clínica, como fiebre, cefalea, mialgias, dolor abdominal, vómito, diarrea, exantema, que no todas tienen que estar presentes, que sí, y para esto también nos ayuda mucho las definiciones operacionales actuales que se encuentran en los manuales que ya comentábamos previamente, así como los datos clínicos, antecedentes epidemiológicos y las pruebas de laboratorio que están reconocidas por el INDRE. Para lo cual, en esta diapositiva vemos o les recordamos que seguramente ya vieron en las sesiones anteriores las definiciones operacionales que están vigentes, pero las retomo para insistir que no debemos esperar a tener todos los síntomas característicos de esta enfermedad para tomar acción. Entonces, importante, la fiebre manchada causada por Rickettsia rickettsii forma parte o es de notificación y de estudio obligatorio, forma parte de la vigilancia epidemiológica especial en nuestro país. Es por esto que también en cierta forma estamos obligados a identificar estos casos y a estudiarlos solicitándoles pruebas de laboratorio para su confirmación. Esto es una cosa, sin embargo,
a pesar de que todavía no contemos con los resultados y o un diagnóstico, tenemos que iniciar con las acciones. Entonces, esta definición operacional de caso probable dice que es toda persona que presente fiebre y dos o más de los siguientes signos. Entonces puede ser cefalea, mialgias, exantema, náuseas, hiperemia faríngea, vómito, dolor abdominal, diarrea, alteraciones neurológicas, signos meningios, alteraciones del citoquímico del líquido cefalorraquídeo, púrpura, hemorragias a cualquier nivel, alteraciones hepáticas o hematológicas, hiponatremia, leucocitosis, leucopenia, elevación de las enzimas, choque. Y también, si se trata de personas menores de 5 años, se puede considerar únicamente la fiebre e irritabilidad o alguna asociación epidemiológica. Las factores o datos a considerar para realizar alguna asociación se encuentran del lado derecho en el recuadro. Entonces, además de los signos o síntomas que como comentábamos es fiebre y dos o más, es decir, no necesariamente tiene que ser fiebre, exantema, cefalea, mialgias como veíamos previamente, sino que si existe alguno más, dos o más además de la fiebre, ya podemos continuar con el estudio de estos casos. Entre los antecedentes epidemiológicos de importancia a considerar en las 2 semanas previas, esto relacionado con el periodo de incubación de la Rickettsia rickettsii que hablábamos a un principio, corresponde a que haya presencia de vectores, es decir, las garrapatas, en el lugar de visita o residencia. Antecedente de visita o residencia en áreas con transmisión de Rickettsia rickettsii, existencia de casos confirmados en la localidad o antecedente de mordedura de garrapata o contacto con perros. Entonces, esto es muy importante de investigar con la persona que atendemos o con sus familiares o tutores. Mientras que el caso confirmado va a ser todo caso probable en quien se confirme la presencia de la riqueza mediante pruebas de laboratorio reconocidas por el INDRE. Entonces, a partir de la emisión de la guía de práctica clínica a la fecha, ha habido algunos cambios y varios avances en cuanto al diagnóstico por rickettsiosis, por lo que ya contamos con pruebas que han sido avaladas por el INDRE y que a través de las jurisdicciones sanitarias y de los laboratorios estatales de salud pública podemos realizar una detección o una confirmación por laboratorio. Cuando nosotros identificamos un caso, es muy importante que lo notifiquemos en las primeras 24 horas a la jurisdicción sanitaria, que realicemos el estudio epidemiológico y lo capturemos en la plataforma, porque para poder solicitar la prueba a través de estas instancias, es necesario contar con todos estos datos y solicitar el apoyo a través de las jurisdicciones sanitarias y resto de niveles técnico-administrativos de la Secretaría de Salud. Entonces, en cuanto a la toma de muestra en todas las guías y en todos los de distintos países y no, incluso en la de nosotros también, claro está, es que hay que tomar o realizar la toma de muestra al primer contacto con los servicios de salud, porque también hay ciertos periodos de oportunidad o de ventana para poder realizar ciertas pruebas. Entonces, si estamos dentro de los primeros 5 días del inicio de los síntomas, hay más opciones diagnósticas. Entonces, hay que tratar de tomar la muestra en los primeros días. En los casos de áreas no endémicas, hay que tomarle a todos los pacientes, a todas las personas que requieran de hospitalización y cumplan con los criterios clínicos y epidemiológicos que comentábamos previamente, también hay que tomarles muestras. Y ya en caso de personas con cuadros más leves que estén siendo tratados o estudiados de manera ambulatoria, el porcentaje puede mostrar, pero esto es muy importante que estén en contacto con las áreas de epidemiología de tanto de su unidad como de los distintos niveles que comentábamos previamente. Las pruebas que actualmente están avaladas por el INDRE son la determinación de anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta, que es la prueba que
está como avalada internacionalmente y que ofrece más oportunidades para el diagnóstico de la rickettsiosis. Y esta va a consistir en la toma de, bueno, para esta se requiere tomar suero inicialmente en los primeros 15 días del inicio de los síntomas y después se requerirá de tomar una segunda muestra, mínimo 2 semanas después de la fecha en la que realizamos la primera toma, pero antes de los 3 meses del inicio de síntomas. Y esto va a ser para comparar las titulaciones de los anticuerpos entre los distintos momentos, ya que de acuerdo a estas titulaciones es que se podrá realizar la confirmación o no del diagnóstico. Aquí es importante aclarar que en los primeros momentos o una primera muestra, si sale negativa, no descarta la enfermedad, así como una positividad tampoco la confirma. Es necesario contar con todo el protocolo, cumplir con todo el protocolo para que podamos tener esta certeza. Sin embargo, como comentábamos, lo principal es atender al paciente y otorgar el tratamiento oportuno. La otra prueba es la detección del ADN de la Rickettsia rickettsii por la o mediante la reacción en cadena de polimerasa o PCR, para lo cual se puede tomar sangre total, idealmente en la primera semana de los síntomas, tejidos, órganos, biopsias, entre otras. Y esto, o sea, idealmente se tiene que realizar en la primera semana de síntomas, sin embargo, en algunos casos graves o hospitalizados que ya llegan como en momentos muy tardíos, también se podría realizar esta toma de muestra. Este es el algoritmo que contiene la guía de práctica clínica que comentábamos desde un principio, en la cual nos dice que si tenemos un paciente con fiebre, verificamos si tiene una duración igual o mayor a 2 días. Si es así, vamos a continuar con el protocolo para la fiebre manchada por Rickettsia rickettsii. El protocolo, como ven en el recuadro del lado derecho, incluye toma de muestra sanguínea para la prueba de IFI que veíamos hace un rato. Aquí marcaban también que podrían ser de utilidad las reacciones febriles y determinación de algunos otros parámetros clínicos de laboratorio, que ya también comentábamos previamente. Eh, en esta parte es importante mencionar que si bien las reacciones febriles pudieran otorgar cierta guía, en realidad estas pruebas no tienen utilidad diagnóstica, están en desuso, eh, ya que tienen baja sensibilidad y especificidad. Sí, pero si están al alcance, eh, se podría utilizar para ver si existen ciertas titulaciones y orientar de cierta forma, pero no sustituyen para nada la toma de muestras para el diagnóstico por laboratorio, para las pruebas de IFI, para la prueba de PCR. Entonces, sí si sí tiene una fiebre mayor, se inicia el protocolo y tendremos que dar el tratamiento que, como veremos un poco más adelante, es a base de doxiciclina de manera general. Si la fiebre no tiene esa duración, tenemos que investigar otros datos, exantema, sodio sérico bajo, plaquetopenia, enzimas, exposición a garrapatas o perros, para como completar el cuadro de sospecha que ya mencionábamos al principio, tanto del cuadro clínico como de los antecedentes epidemiológicos. Si existe la presencia de uno o más de estos datos, vamos también a iniciar la doxiciclina. Si no, vamos a proveer de educación al paciente y otorgar una cita de control al día siguiente. Es decir, no vamos a dejar a los pacientes que no los vamos a dar de alta, tenemos que darle seguimiento para ver cómo van evolucionando, porque como veíamos, las horas, los días son muy importantes para la toma de acción en estos pacientes. Entonces, de acuerdo al momento en que tengamos, tenemos que realizar el diagnóstico diferencial entre los cuadros clínicos que más se asemejan con la
La fiebre manchada por Rickettsia rickettsii, tenemos al dengue, a la leptospirosis, al sarampión, a la rubiola, menicococcemia, fiebre tifoidea, mononucleosis, síndrome de choque tóxico, púrpura trombocitopénica, algunas otras infecciones por estreptococo, exantemas por otros enterovirus, la enfermedad de Kawasaki, la enfermedad de Lyme, la erliquiosis, babesiosis, perdón, y algunas otras rickettsiosis. El lo principal o lo cual nos va a llevar a diferenciar este tipo de padecimientos es lo que comentábamos al principio en cuanto al exantema, al tipo de exantema, a los antecedentes epidemiológicos, cómo se presenta. El exantema habitual o más frecuente en la fiebre manchada por rickettsii, como veíamos, es la presencia en extremidades que abarca palmas y plantas, que no causa prurito de manera general, que no afecta al tronco, que no tiene otro tipo de características que habitualmente encontramos en los padecimientos que acabo de mencionar, que se encuentran en la diapositiva. Entonces, nos sirve para orientar, pero también debemos de auxiliarnos de los otros antecedentes ya mencionados y de el interrogatorio que realicemos al paciente, ya que sí existen formas de orientar el diagnóstico, de ir diferenciando y de poder tomar la decisión oportuna para iniciar el tratamiento. Entonces, como les mencionaba hace un rato, es importante también si encontramos una garrapata, cómo hagamos el retiro, ya que aquí hay que considerar que esta garrapata potencialmente está infectada. Podría ser de Rickettsia rickettsii o de algún otro agente patógeno. Y a través de esto podemos, incluso si no ha habido el intercambio o si no ha habido algún problema o una contaminación, aquí podemos evitarlo, o incluso si lo hacemos mal, podemos propiciar que haya contacto con las heces, la sangre de este animal y nos promueva la infección en el paciente. Para lo cual tenemos que hacer entonces para evitarlo, tenemos que hacer una revisión minuciosa del cuerpo tras la sospecha del contacto con las garrapatas. Las que encontremos tenemos que retirarlas lo más antes posible sin tocarlas directamente, sin tocarlas con los dedos y sin dañar la piel de la persona. Entonces se recomienda utilizar una pinza fina, como se ve en la imagen, similar a las que se utilizan para la depilación de cejas, y se va a colocar lo más cercano que podamos a la piel. Se va a jalar hacia arriba con una presión constante y pareja, sin retorcer al animal ni lastimar la piel. Es decir, no estarle ahí como rascando con la pinza porque eso pudiera lesionar la piel, incrementar el riesgo de infectarse con la riqueza o con algún otro agente. Después vamos a limpiar las manos y el área de la mordedura con agua y jabón o alcohol. O también incluso también manejan algunas guías solución yodada. Posteriormente es importante también la eliminación de la garrapata. No la vamos a quitar y la vamos a aplastar. No se tiene que aplastar, se tiene que sumergir en alcohol, colocándolo en una bolsa o envolviéndola en algún sitio que nos permita aislarla y no aplastarla con los dedos. Ya entrando al tratamiento, tenemos que las riquecias se conoce que son resistentes a las cefalosporinas, a los aminoglucósidos y a las penicilinas. Eh, Aquí varios autores reportan que no se tienen que utilizar las sulfonamidas y deben evitarse, ya que cuando se ha utilizado en pacientes con fiebre manchada por ricketsia, se les ha asociado con un mayor riesgo de muerte, tanto a las sulfonamidas como a las fluoroquinolonas. Entonces hay que tener mucho cuidado con la prescripción de otros medicamentos no indicados o que pudieran incluso, bueno, que no tienen utilidad o que pudieran incluso causar más daño al paciente. El tratamiento entonces de primera elección son las tetraciclinas.
de las cuales la doxiciclina es la más utilizada y está recomendada para todos los grupos de edad, ya que en años anteriores se había dicho que este tipo de medicamentos podrían tener consecuencias, principalmente a nivel dental de los niños que se encuentran en desarrollo. Sin embargo, existe la evidencia también de que cuando damos un tratamiento corto, que normalmente es menor a 21 días y como veremos para la fiebre manchada, habitualmente incluso es no, por no más de 10 días. No causa ningún problema, ningún daño en los menores. Entonces, los beneficios incluso así son mayores que los problemas que pudiera llegar a causar. También es importante recordar que actualmente está disponible en presentación para administración oral e intravenosa. Habitualmente en las unidades de salud contamos con doxiciclina para vía oral y la intravenosa es un poco más complicado de que se encuentre. Sin embargo, para estos pacientes es importante, como les mencionaba previamente, que hagamos identificación y establezcamos contacto con las áreas de epidemiología para poder conseguir, si no tenemos en nuestra unidad o en nuestra institución la doxiciclina para administración intravenosa, solicitar el apoyo a través de la jurisdicción o alguna otra área de epidemiología. La doxiciclina habitualmente se da 2 veces al día y, como les decía, puede darse a cualquier edad. Las opciones o las alternativas que tenemos principalmente es el cloranfenicol, vía oral e incluso también intravenosa. Sin embargo, se considera que es más efectivo el uso de la doxiciclina. Entonces, en cuadros graves incluso existen recomendaciones donde podemos poner solicitar la opinión clínica de otros expertos para valorar el riesgo-beneficio en pacientes que tengan alergias a las tetraciclinas o que incluso eh, estén cursando con un embarazo. Aquí en esta diapositiva vemos la tabla de los medicamentos que se utilizan actualmente para la rickettsiosis. Tenemos la doxiciclina y el cloranfenicol que ya les mencionaba. Entonces tenemos la vía de administración oral o intravenosa, la presentación y la dosis. La dosis en las niñas, niños y niñas es de 2.2 miligramos por kilogramo cuando pesan menos de 45 kilos, mientras que cuando ya pesan más de 45 kilos y en las personas adultas, la dosis va a ser de 100 miligramos. En las personas gestantes, normalmente no se va a dar la doxiciclina, vamos a preferir que sea cloranfenicol y esta dosis va de 50 a 75 miligramos por kilogramo por día, con un máximo de 2 gramos por día y va a tener que dividirse en 4 dosis. ¿Ok? Entonces, a diferencia del resto de personas de los distintos grupos de edad, en las personas gestantes vamos a dividirlo en 4 dosis, es decir, cada 6 horas, mientras que en los otros grupos de edad, en las otras personas, esto puede darse cada 6 o cada 8 horas, el cloranfenicol. La doxiciclina va a ser cada 12 horas en todos los grupos. Como les mencionaba, si se trata de cuadros graves, probablemente tengamos que preferir la doxiciclina y por vía intravenosa. La presentación para la vía intravenosa es una solución inyectable en la que tenemos 100 miligramos en 5 mililitros. La presentación es de ámpulas de 5 mililitros. La duración del tratamiento se recomienda que sea hasta 3 días después de que cede la fiebre. Normalmente, o el ciclo se considera entre 5 hasta 10 días, pero lo más habitual es que sea de 7 a 10 días, ya sea que demos tratamiento con doxiciclina o con cloranfenicol. En cuanto a la doxiciclina, en los pacientes críticos adultos, se recomienda una carga de 200 miligramos vía oral o intravenosa cada 12 horas por 72 horas.
mientras que en las niñas, niños y niñas, la dosis debe ser de 4.4 miligramos por kilogramo, es decir, el doble que estábamos mencionando hace rato, por cada 12 horas por 72. Entonces, en general, de manera inicial, en los pacientes críticos que ya estarían hospitalizados, que tendrán otro tipo de atención y evaluación, se duplica la dosis inicial en los primeros 3 días y ya después de esos 3 días que se realiza la impregnación, se puede reducir ya a las dosis recomendadas de 2.2 por kilogramo para el caso de las infancias y para el caso de las personas adultas de 100 miligramos. Con la misma duración que comentábamos, se tiene que mantener hasta 3 días mínimo después de que se da la fiebre, para asegurarnos de que los pacientes están evolucionando también de manera favorable. Entonces, en cuanto a las complicaciones que se reportan en la fiebre manchada por Rickettsia, perdón, encontramos la septicemia en alrededor del 33% de los pacientes, coagulación vascular diseminada en alrededor del 6.3%, neumonía inespecífica con alrededor del 27%, edema pulmonar en alrededor del 17%. En algunas personas también se presenta el síndrome de dificultad respiratoria, encefalitis, edema cerebral, insuficiencia renal y insuficiencia hepática. Sin embargo, tratamos de que los pacientes no lleguen hasta este cuadro con la identificación temprana, diagnóstico oportuno y lo principal, tratamiento oportuno para que los pacientes no evolucionen y lleguen a la muerte. Entonces, los criterios de referencia que contiene la guía rápida y que tenemos que tener presentes para poder también darle la atención adecuada a las personas con esta enfermedad son identificar una triada. Si tiene fiebre, exantema, cefalea o irritabilidad, debemos referirlo al segundo o al tercer nivel. Entonces, entre los otros datos, además de la fiebre, exantema, cefalea o irritabilidad para el caso de las infancias, tenemos que considerar uno de los siguientes: dolor abdominal, vómitos frecuentes, que haya deshidratación, que presente somnolencia, convulsiones, hipotensión, oliguria, sangrado o petequias. Esto ya nos está hablando de que el riesgo se incrementa, de que la evolución no está siendo favorable y tenemos que darles un tratamiento más adecuado, además de la doxiciclina. Necesita estar en vigilancia y recibir la atención por especialistas. Entonces, cuando encontremos esto en el primer nivel, tenemos que referirlo a un segundo o tercer nivel de acuerdo a los datos que presenten los pacientes. Entonces, esto sería todo por nuestra parte en cuanto al diagnóstico, al tratamiento oportuno de las personas. Muchas gracias. Estamos aquí, son nuestros datos de contacto de los servicios de salud de IMSS Bienestar y estamos al pendiente. Muchas gracias.